Hola chicos, soy el profe Luis. En este video vamos a aprender a resolver problemas utilizando las razones trigonométricas. Para conocer cómo podemos ir de una razón trigonométrica a un triángulo, recordemos que a partir de un triángulo rectángulo, cuando nosotros nos ubicamos en uno de sus ángulos agudos, directamente vamos a tener 6 razones trigonométricas que las estudiamos en el anterior video. Por ejemplo, para este ángulo alfa, aquí tenemos las 6 razones trigonométricas que corresponden a este ángulo alfa. Cada una de esas razones trigonométricas tiene una definición. Por ejemplo, el seno del ángulo alfa se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa, y así con cada una de las razones trigonométricas. Entonces, cuando nos ubicamos en una razón trigonométrica, por ejemplo, el seno del ángulo alfa igual a 3/5, aquí tenemos la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Para ir de esta razón trigonométrica al triángulo rectángulo, utilizamos la definición de la razón trigonométrica que me dan, en este caso del seno, y ubicamos los valores que contiene esta razón trigonométrica. Entonces, como el seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, el cateto opuesto al ángulo alfa tiene un valor de 3 unidades y la hipotenusa en nuestro triángulo rectángulo va a tener un valor de 5 unidades. Para encontrar el lado faltante, que lo vamos a llamar X, vamos a aplicar lo que vimos en nuestro primer video, que es el teorema de Pitágoras. Dado que 5 es el valor de la hipotenusa, entonces tenemos que 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más x al cuadrado. Y desarrollamos. Entonces, al aplicar el teorema de Pitágoras, me queda que 25 es igual a 9 más x al cuadrado, 25 menos 9 es igual a x al cuadrado. Hacemos la resta, que me queda 25 menos 9 igual a 16, sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y me queda que el valor de x es igual a 4. De esta forma completamos el triángulo rectángulo que contiene esta razón trigonométrica. Vamos con otro ejemplo. Con la cosecante del ángulo alfa igual a 5/4, vamos a encontrar los valores de los lados de este triángulo rectángulo que contenga esta razón trigonométrica. Para eso, inicialmente vamos a la definición de la cosecante, que es hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces nos ubicamos en el ángulo alfa, la hipotenusa va a ser este lado que está frente al ángulo de 90 grados, va a tener un valor de 5, y el cateto opuesto va a medir 4 unidades. Entonces, el cateto opuesto en este caso va a ser este, porque está frente al ángulo alfa. Y nuevamente podemos encontrar el valor de este lado utilizando el teorema de Pitágoras. Planteamos entonces el teorema de Pitágoras con el valor de la hipotenusa al cuadrado igual al valor de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Desarrollamos los cuadrados, pasamos a restar el 16, me queda que 9 es igual a y al cuadrado y sacamos raíz cuadrada para obtener que el valor de y es igual a 3. Y así obtenemos un triángulo rectángulo que contiene el valor de esta razón trigonométrica. Vamos con otro ejemplo. Nos dicen que la tangente de beta es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 3. En este caso tenemos que la tangente se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En nuestro triángulo rectángulo trazamos el ángulo beta y entonces así queda definido quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente y la hipotenusa. Como la tangente nos dice quién es el cateto opuesto, lo ubicamos raíz de 3 y el cateto adyacente al ángulo beta, que en este caso es este vertical. Con esos valores podemos entonces encontrar el valor de la hipotenusa, aplicando nuevamente el teorema de Pitágoras. Tenemos entonces que z al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Z al cuadrado es igual a 9 más, recordemos que aquí la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado es igual a 3. Tenemos entonces que 9 más 3 es igual a 12. Sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y me queda que z es igual a la raíz cuadrada de 12. Pero el 12 es igual a 2 a la 2 por 3. Esto me permite sacar de la raíz un 2 y dejar adentro el 3, quedando así una expresión de 2 raíz de 3, que es una expresión simplificada,
para el valor de la hipotenusa. Y vamos con un último ejemplo. Tenemos ahora que la secante del ángulo beta es igual a 2. Este es un número entero, pero las razones trigonométricas siempre las podemos ver como un cociente. Recordemos que un número entero yo lo puedo volver como fracción al dividirlo entre 1. Entonces, en este caso, la secante de beta igual a 2 unidades me permite construir un triángulo rectángulo donde la hipotenusa va a valer 2 unidades y el cateto adyacente va a medir una sola unidad. Y con esos dos valores podemos encontrar el tercer lado del triángulo rectángulo. Aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos entonces que 2 a la 2 es igual a 1 al cuadrado más x al cuadrado. Eso me queda que 4 es igual a 1 más x al cuadrado y por lo tanto x al cuadrado va a ser igual a 3. Al sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad me queda que x es igual a raíz cuadrada de 3. Es importante recordar que a partir de esos tres valores podríamos encontrar todas las razones trigonométricas del ángulo beta. Por ejemplo, el seno de beta, el coseno de beta, todas las razones trigonométricas porque ya tenemos los tres lados del triángulo. En este caso, para el seno de beta tendríamos que el cateto opuesto es raíz de 3 y la hipotenusa es 2. Y así podemos continuar encontrando las razones trigonométricas de este ángulo que contiene este triángulo. Vamos con algunos ejercicios. En este primer ejercicio nos piden encontrar los lados faltantes del triángulo a partir de la razón trigonométrica dada. Nos dan que la secante de 30 grados es igual a 2 por raíz de 3 sobre 3 y nos dan esta información del triángulo que necesitamos resolver. Para resolver este triángulo podemos construir un triángulo auxiliar utilizando las ideas anteriormente vistas. Construimos entonces un triángulo rectángulo que contenga un ángulo de 30 grados. Ahora, utilizando la definición de la secante, que es hipotenusa sobre cateto adyacente, podemos ubicar estos valores en el triángulo auxiliar. Recordemos que el cateto adyacente es el que está conjunto al ángulo que nos dan, en este caso 30 grados. Esta es la hipotenusa, por lo tanto el otro lado tiene que ser el cateto adyacente. Solo nos falta encontrar el tercer lado de nuestro triángulo. Con el teorema de Pitágoras tenemos que 2 por raíz de 3 elevado al cuadrado es igual a z al cuadrado más 3 al cuadrado. Al desarrollar este cuadrado tenemos que 2 elevado a la 2 es 4 y raíz de 3 elevado a la 2 es 3. 4 por 3, 12, menos 9 igual a z al cuadrado. Esto me queda 12 menos 9, 3. 3 es igual a z al cuadrado y al sacar raíz cuadrada me queda que z es igual a raíz cuadrada de 3. Dado que estos dos triángulos que tenemos aquí son semejantes porque tienen exactamente los mismos ángulos, entonces el triángulo inicial que nos dieron es una ampliación de nuestro triángulo auxiliar. Por lo tanto, todos los lados tienen que estar relacionados. Miremos que en este caso solo conocemos el valor del cateto adyacente al ángulo de 30 grados en los dos triángulos y que el cateto adyacente más grande es 9 veces el cateto adyacente más pequeño. Es decir, que todos los lados del triángulo deben estar ampliados por 9. 9 por 3, 27. Raíz de 3 por 9, pues tiene que ser 9 raíz de 3. Este es el valor de y. Y la hipotenusa se relaciona con la hipotenusa. 2 raíz de 3 por 9, me queda 2 por 9, 18 raíz de 3. Y así resolvimos el triángulo que nos dieron. En este ejercicio nos dan la cotangente del ángulo de 60 grados y el valor de raíz de 3 sobre 3. Y nos piden encontrar los lados de este triángulo rectángulo. Para eso entonces vamos nuevamente a la definición de la cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto, y ubicamos estos valores en un triángulo auxiliar. En nuestro triángulo auxiliar ubicamos el ángulo de 60 grados y los valores de los catetos. Tenemos entonces que el cateto adyacente mide raíz de 3 y el cateto opuesto tiene 3 unidades. Con esos valores podemos encontrar nuestro tercer lado aplicando el teorema de Pitágoras. Esta ecuación ya la habíamos desarrollado anteriormente, que nos dio 2 raíz de 3. Y así completamos nuestro triángulo auxiliar. Nuevamente tenemos aquí dos triángulos rectángulos semejantes. Vamos a comparar entonces los lados correspondientes. En este caso conocemos el cateto opuesto de 60 y aquí el cateto opuesto de 60. Y vemos que
el triángulo grande es 6 veces nuestro triángulo auxiliar, porque 3 por 6 es igual a 18. Entonces todos los lados van a estar multiplicados por 6. En este caso el cateto adyacente, raíz de 3 por 6 nos queda con un valor de 6 raíz de 3. Para la hipotenusa entonces multiplicamos 2 raíz de 3 por 6 y me queda que 6 por 2, 12 raíz de 3. Y así completamos entonces nuestro triángulo rectángulo. Finalmente tenemos aquí un ejercicio que se los voy a dejar para ustedes para que encuentren el valor de K y W y comenten la respuesta que les dio. Voy a estar revisando los resultados. En los próximos videos vamos a estar desarrollando más ejercicios donde se usan las razones trigonométricas con un poco más de aplicaciones. Muchas gracias por llegar a esta parte del video. Espero que les haya servido toda la información y todo lo que aprendimos hoy. Hasta la próxima.